Capítulo 1. La muerte del señor Dashwood. El señor Henry Dashwood vivía en la majestuosa finca de Norland Park, situada en el pintoresco condado de Sussex. Norland Park no solo era una propiedad vasta y hermosa, sino que también representaba el hogar y la seguridad para la familia Dashwood. Henry Dashwood había heredado la finca de un pariente distante, el anciano señor Dashwood, quien había cuidado de la propiedad con gran esmero y la había mantenido en excelente estado durante muchos años. A la muerte del anciano, Henry Dashwood había asumido el control de la finca con la intención de preservar el legado familiar para sus descendientes. Henry Dashwood estaba casado en segundas nupcias con una mujer amable y cariñosa, la señora Dashwood. Juntos tenían 3 hijas, Elinor, Marianne y Margaret. Elinor, la mayor, era una joven sensata y de carácter fuerte. Siempre había sido el apoyo principal de su madre, especialmente durante los momentos difíciles. Marianne, la segunda hija, era una joven apasionada y emocional, conocida por su amor por la música y la poesía. Su naturaleza vivaz y sus intensos sentimientos contrastaban fuertemente con la prudencia de Elinor. Margaret, la menor de las 3, era aún una niña, llena de curiosidad y alegría, pero todavía demasiado joven para comprender completamente las complejidades de la vida adulta. A pesar de la felicidad que Henry Dashwood encontraba en su familia, había un aspecto de su vida que siempre lo preocupaba: el futuro de sus hijas y su esposa después de su muerte. Aunque Norland Park era una propiedad considerable, las leyes de herencia de la época dictaban que la finca debía pasar al hijo varón del primer matrimonio de Henry, John Dashwood. Este arreglo era una fuente constante de inquietud para Henry, quien sabía que su esposa e hijas quedarían en una posición precaria una vez que él ya no estuviera. Henry Dashwood había intentado compensar esta injusticia asegurándose de que sus hijas recibieran una pequeña herencia, pero sabía que no sería suficiente para mantenerlas de manera cómoda. Consciente de su estado de salud cada vez más frágil, Henry había llamado a su hijo John a Norland para una conversación final. John Dashwood, aunque no era un hombre malintencionado, tenía un carácter débil y fácilmente influenciable, especialmente por su ambiciosa y manipuladora esposa, Fanny. En el lecho de muerte, Henry le hizo a John un ferviente ruego: cuida de tus hermanastras y de tu madrastra. Asegúrate de que no les falte nada. John, conmovido por la súplica de su padre, prometió hacer todo lo posible para honrar su deseo. Sin embargo, la influencia de Fanny sobre John pronto cambiaría el curso de los acontecimientos. Fanny Dashwood era una mujer de gran astucia y ambición, con un claro interés en asegurar la máxima herencia y beneficio para su propio hijo. Tras la muerte de Henry Dashwood, Fanny no perdió tiempo en trasladarse a Norland Park con su esposo e hijo. Una vez instalada en la finca, Fanny comenzó a persuadir a John para que reconsiderara la promesa hecha a su padre. Con argumentos fríos y calculados, Fanny convenció a John de que era innecesario y poco práctico proporcionar más de lo mínimo a las Dashwood. Querido, le decía Fanny, tu padre estaba muy enfermo y no comprendía completamente la situación financiera. Nos costará mucho mantener Norland Park y asegurar el futuro de nuestro hijo. Tus hermanastras y tu madrastra deben aprender a vivir con lo que tienen. Ya tienen una herencia que, aunque pequeña, debería ser suficiente para ellas si son prudentes. John, influenciado por la lógica implacable de Fanny y su deseo de evitar conflictos, comenzó a ceder. Poco a poco, la promesa hecha a su padre se desvaneció bajo el peso de las preocupaciones financieras y la persuasión de su esposa. Así, la situación de la señora Dashwood y sus hijas se tornó aún más incierta. A pesar de la pequeña herencia que Henry les había dejado,
Era claro que tendrían que abandonar la comodidad y seguridad de Norland Park para encontrar un nuevo hogar y una nueva vida. La noticia de la muerte del señor Dashwood y la inminente mudanza llenó de tristeza y ansiedad a la familia. La señora Dashwood, aunque devastada por la pérdida de su amado esposo, se esforzó por mantenerse fuerte para sus hijas. Elinor, con su carácter firme y su sentido del deber, asumió la responsabilidad de apoyar a su madre y hermanas en estos tiempos difíciles. Marianne, por su parte, se vio consumida por el dolor, su espíritu sensible profundamente herido por la pérdida y la injusticia de la situación. Margaret, demasiado joven para comprender completamente la gravedad de los acontecimientos, se aferró a sus hermanas mayores en busca de consuelo. Así, la familia Dashwood se preparó para dejar Norland Park, el hogar que había sido el centro de su vida y felicidad. Con el corazón apesadumbrado, se despidieron de la finca y de los recuerdos que allí habían creado, conscientes de que les esperaba un futuro incierto y lleno de desafíos. La promesa incumplida de John Dashwood marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa en la que tendrían que encontrar la fortaleza y el coraje para enfrentar la adversidad y buscar su propio camino en el mundo. Capítulo 2. La llegada de Edward Ferrars. La llegada de Edward Ferrars a Norland Park fue un acontecimiento que trajo un rayo de esperanza y alegría a la vida de las Dashwood en medio de su tristeza y transición. Fanny Dashwood, ansiosa por mostrar su control sobre la finca y quizás para suavizar las tensiones familiares, invitó a su hermano menor, Edward, a pasar una temporada con ellos. Edward Ferrars era un joven de carácter apacible y reflexivo, en muchos aspectos, el opuesto de su ambiciosa y manipuladora hermana. Desde el primer momento, Edward se mostró amable y atento con las Dashwood. A diferencia de su hermana, no veía a las Dashwood como una carga o una molestia. En su trato con ellas, se comportaba con una cortesía natural y una sincera consideración que lo distinguían inmediatamente. Edward era de estatura media, con una complexión robusta y una apariencia que, aunque no particularmente llamativa, emanaba una cierta calidez y confiabilidad. Sus ojos, a menudo serenos y reflexivos, revelaban una profundidad de pensamiento y sensibilidad que rara vez se encontraban en los círculos sociales en los que su familia se movía. Elinor, siempre observadora y prudente, notó rápidamente la diferencia en el comportamiento de Edward. A pesar de su naturaleza reservada, Edward tenía una inteligencia aguda y un buen sentido del humor que, aunque sutil, no pasaba desapercibido. Elinor se encontró disfrutando de sus conversaciones, que abarcaban una variedad de temas desde la literatura y el arte hasta la filosofía y la moral. La sencillez y honestidad de Edward fueron un refrescante contraste con la hipocresía y superficialidad que había encontrado en otros miembros de la alta sociedad. Marianne, con su habitual entusiasmo y falta de inhibición, también apreciaba la compañía de Edward. Aunque su temperamento apasionado a menudo contrastaba con la calma de Edward, ella valoraba su juicio y su perspectiva equilibrada. Margaret, la más joven de las hermanas Dashwood, también fue atraída por la bondad y paciencia de Edward, viendo en él una figura casi fraternal. A medida que pasaban los días, la conexión entre Elinor y Edward se fortalecía. Sin necesidad de palabras grandilocuentes ni gestos exagerados, ambos desarrollaron una comprensión mutua basada en el respeto y la admiración. Sin embargo, la situación no estaba exenta de complicaciones. Edward provenía de una familia donde las expectativas sociales y económicas tenían un peso significativo. Su madre, la señora Ferrars, era una mujer formidable y controladora, con planes bien definidos para sus hijos, particularmente en lo que respecta a sus matrimonios.
La señora Ferrars aspiraba a que Edward contrajera matrimonio con una mujer de considerable riqueza y estatus social. Este era un punto de conflicto constante para Edward, quien valoraba más la integridad, la inteligencia y la compatibilidad personal que la fortuna o el linaje. No obstante, Edward, siendo un joven de naturaleza sumisa y respetuosa, encontraba difícil oponerse abiertamente a los deseos de su madre. La llegada a Norland le había ofrecido un respiro temporal de estas presiones, permitiéndole disfrutar de una compañía genuina y afectuosa. Elinor, a pesar de su creciente afecto por Edward, era consciente de estas complicaciones. Con su habitual sensatez, se esforzaba por mantener sus sentimientos bajo control, consciente de la probabilidad de una separación inevitable. Sin embargo, el vínculo emocional que se había formado entre ellos era innegable, y cada interacción no hacía más que fortalecer su conexión. Durante su estancia en Norland, Edward se convirtió en una parte integral de la vida diaria de las Dashwood. Participaba en las actividades cotidianas, desde paseos por los hermosos jardines de la finca hasta largas charlas junto al fuego en las tardes más frías. La presencia de Edward trajo una sensación de normalidad y consuelo a una familia que había experimentado tanta incertidumbre y pérdida. A través de estos momentos compartidos, Elinor y Edward descubrieron una afinidad profunda y una compatibilidad que era difícil de ignorar. No obstante, la realidad de su situación siempre estaba presente en el fondo de sus mentes. Edward, aunque agradecido por la acogida y la calidez de las Dashwood, sabía que su estancia en Norland era temporal. La presión de su familia y las expectativas sociales que pesaban sobre él eran como sombras que amenazaban con oscurecer su felicidad recién encontrada. Elinor, con su aguda percepción y su sentido del deber, no podía evitar preocuparse por el futuro y lo que les depararía una vez que Edward tuviera que regresar a su vida anterior. La relación entre Edward y Elinor, aunque no proclamada abiertamente, comenzó a suscitar rumores entre los miembros de la familia y los vecinos cercanos. Fanny, siempre vigilante y celosa de cualquier cosa que pudiera afectar su posición, empezó a sospechar de la cercanía entre su hermano y Elinor. Consciente de los deseos de su madre, Fanny comenzó a pensar en formas de intervenir y asegurarse de que los planes para el matrimonio de Edward no fueran obstaculizados por una relación que, en su opinión, no ofrecía ningún beneficio material. A pesar de las tensiones y las complicaciones, el tiempo que Edward pasó en Norland fue un periodo de crecimiento personal y emocional tanto para él como para Elinor. Ambos encontraron en el otro un espíritu afín, alguien con quien podían ser completamente honestos y vulnerables. Este entendimiento mutuo, forjado en medio de las adversidades, estableció una base sólida para lo que ambos esperaban en silencio, pudiera ser una relación duradera. La partida eventual de Edward fue un momento doloroso para todos en Norland. Aunque su estancia había sido breve, había dejado una impresión duradera en las vidas de las Dashwood. Elinor, fiel a su naturaleza reservada y fuerte, se despidió de él con una sonrisa contenida y un corazón lleno de emociones contradictorias. Marianne, más expresiva en sus sentimientos, no pudo evitar mostrar su tristeza y desaprobación por su partida. Margaret, con lágrimas en los ojos, abrazó a Edward con fuerza, sin querer dejar ir a su nuevo amigo. Edward se despidió con promesas de mantenerse en contacto y con la esperanza de que su situación familiar le permitiera regresar pronto. Mientras se alejaba de Norland, su mente estaba llena de pensamientos sobre Elinor y las felices semanas que había pasado en su compañía. Sin embargo, también sabía que debía enfrentar los desafíos y las expectativas que le aguardaban en su regreso a casa. Así, con la partida de Edward, las Dashwood se encontraron nuevamente enfrentando un futuro incierto. Sin embargo, esta vez,
El consuelo de haber conocido a alguien que les ofreció amistad y comprensión durante un periodo tan difícil les dio fuerzas para seguir adelante. Elinor, en particular, se aferró a los recuerdos de Edward y a la esperanza de que, de alguna manera, podrían superar los obstáculos que se interponían en su camino. La llegada de Edward Ferrars había dejado una huella imborrable en sus vidas. Y aunque las circunstancias los separaran temporalmente, el lazo que habían formado les daba la fuerza para enfrentar lo que el destino les deparara. Capítulo 3. Mudanza a Barton Cottage. La partida de las Dashwood de Norland Park fue un acontecimiento marcado por una mezcla de tristeza y expectativa. Norland había sido su hogar durante muchos años, un lugar lleno de recuerdos y seguridad, pero ahora, con la herencia pasando a John Dashwood y bajo la influencia de Fanny, ya no podían permanecer allí. La necesidad de encontrar un nuevo hogar se había vuelto urgente. La noticia de que un pariente lejano, Sir John Middleton, les había ofrecido una casa en Devonshire, proporcionó un rayo de esperanza en medio de su incertidumbre. Sir John Middleton, un primo de la señora Dashwood, les ofreció un modesto cottage en su propiedad de Barton Park. Barton Cottage, aunque mucho más pequeño y menos lujoso que Norland, prometía ser un refugio acogedor. La familia Dashwood, aunque entristecida por dejar atrás su hogar, se sentía agradecida por la generosidad de Sir John y la oportunidad de comenzar de nuevo en un lugar diferente. El viaje a Devonshire fue largo y fatigoso. Elinor, Marianne, Margaret y su madre se acomodaron en el carruaje que las llevaría a su nuevo hogar. El paisaje cambió gradualmente a medida que avanzaban hacia el suroeste, los campos verdes y ondulantes de Sussex dando paso a las colinas y valles pintorescos de Devonshire. A lo largo del viaje, la familia Dashwood trató de mantener el ánimo, hablando de cómo organizarían su nueva vida en Barton Cottage y las esperanzas de encontrar paz y estabilidad en su nuevo entorno. Cuando finalmente llegaron a Barton Cottage, la primera impresión fue una mezcla de alivio y desilusión. El cottage era ciertamente modesto comparado con Norland Park. Era una casa de piedra con techo de paja, situada en un pequeño valle con vistas a colinas verdes y bosques espesos. A pesar de su tamaño reducido, tenía un encanto rústico y acogedor que ofrecía consuelo. Las habitaciones eran pequeñas y el mobiliario sencillo, pero estaba claro que con un poco de esfuerzo, podría convertirse en un hogar cálido y confortable. Las Dashwood fueron recibidas calurosamente por Sir John Middleton. Sir John era un hombre jovial y de buen corazón, que se alegraba sinceramente de tener a sus parientes viviendo tan cerca. Su esposa, Lady Middleton, era una mujer de modales refinados y algo reservada, pero igualmente cordial en su bienvenida. Junto a ellos estaba la madre de Lady Middleton, la señora Jennings, una viuda rica y exuberante con una disposición alegre y habladora. La señora Jennings, aunque a veces indiscreta, tenía un corazón de oro y se propuso desde el principio hacer que las Dashwood se sintieran parte de la comunidad. Sir John y Lady Middleton hicieron todo lo posible para que la transición a Barton Cottage fuera lo más suave posible. Proporcionaron ayuda con la mudanza y se aseguraron de que la casa estuviera bien abastecida con provisiones básicas. La señora Jennings, por su parte, no perdió tiempo en invitar a las Dashwood a Barton Park para cenar y socializar, decidida a mantenerlas entretenidas y animadas. A pesar de la generosidad y amabilidad de sus anfitriones, la adaptación a su nueva vida en Barton Cottage no fue fácil. Elinor, con su naturaleza práctica y sensata, se dedicó de inmediato a organizar el hogar, asegurándose de que cada rincón del cottage fuera lo más cómodo y funcional posible. Marianne, aunque profundamente afectada por la pérdida de Norland y la separación de Edward, encontró consuelo en el paisaje pintoresco de Devonshire. Pasaba largas horas explorando los alrededores,
componiendo música y escribiendo poesía inspirada por la belleza natural que la rodeaba. Margaret, aún joven y adaptable, se mostró entusiasmada con la mudanza. La nueva casa y el entorno rural representaban una aventura emocionante para ella. Encontró alegría en los paseos por el campo, recogiendo flores y observando la vida silvestre. Su entusiasmo juvenil a menudo era un bálsamo para el ánimo de sus hermanas mayores. La señora Dashwood, aunque profundamente apenada por la pérdida de su esposo y el cambio drástico en sus circunstancias, encontró consuelo en la cercanía de sus hijas y en la amabilidad de Sir John y su familia. Su naturaleza cariñosa y optimista la ayudó a mantener el ánimo y a fomentar un sentido de comunidad y apoyo entre sus hijas. Aunque Barton Cottage era pequeño y sencillo, trabajó arduamente para hacerlo un lugar cálido y acogedor. Las visitas frecuentes a Barton Park se convirtieron en una fuente constante de alegría y distracción. Sir John organizaba numerosas reuniones sociales, cenas y pequeños eventos para mantener el espíritu de camaradería y evitar que las Dashwood se sintieran aisladas. Aunque Lady Middleton era más reservada, siempre se mostraba dispuesta a ayudar y a participar en las actividades organizadas por su esposo. La señora Jennings, con su naturaleza vivaz y parlanchina, se convirtió en una amiga cercana de las Dashwood. Aunque a veces su entusiasmo y curiosidad podían resultar un poco abrumadores, su genuino interés y preocupación por el bienestar de la familia Dashwood eran indiscutibles. Con su humor y su energía inagotable, la señora Jennings a menudo lograba arrancar sonrisas y risas incluso en los días más grises. A medida que pasaban los días y las semanas, las Dashwood comenzaron a adaptarse a su nueva vida en Barton Cottage. La simplicidad del lugar, lejos de ser una desventaja, les permitió centrarse en lo que realmente importaba: su familia, su amor mutuo y la esperanza de un futuro mejor. Elinor, aunque todavía preocupada por el incierto destino de su relación con Edward, se concentró en mantener el hogar y apoyar a su madre y hermanas. Marianne, a pesar de su naturaleza melancólica, encontró en la belleza de Devonshire una fuente constante de inspiración y consuelo. La llegada de Barton Cottage marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de las Dashwood. Aunque las comodidades y lujos de Norland eran cosas del pasado, la calidez de su nuevo hogar y la bondad de sus vecinos les ofrecieron un sentido renovado de esperanza y pertenencia. En medio de la adversidad, descubrieron la fortaleza de sus lazos familiares y la resiliencia de su espíritu. Aunque el futuro seguía siendo incierto, las Dashwood enfrentaban los días venideros con una determinación y una unión que les permitiría superar cualquier desafío que el destino les presentara. Así, establecidas en su modesto pero acogedor hogar en Barton Cottage, las Dashwood comenzaron a reconstruir sus vidas, cada una encontrando su propio camino hacia la felicidad y la realización en medio de las pruebas y tribulaciones de su nueva existencia. Capítulo 4. El coronel Brandon y John Willoughby. En Barton Park, la vida social de las Dashwood empezó a florecer gracias a las constantes invitaciones y atenciones de Sir John Middleton y su familia. Entre las visitas y reuniones, dos figuras destacaron particularmente en la vida de Marianne Dashwood: el coronel Brandon y John Willoughby. Estos dos hombres, tan diferentes en carácter y temperamento, se vieron atraídos por el encanto y la vitalidad de Marianne, aunque cada uno lo expresó de manera distinta. El coronel Brandon, un hombre honorable y de mediana edad, era un conocido cercano de Sir John Middleton. Había servido en el ejército y tenía una reputación impecable tanto por su valentía como por su integridad. A pesar de su aparente seriedad y su actitud reservada, el coronel Brandon poseía una sensibilidad profunda y un corazón apasionado. Desde el primer encuentro, quedó impresionado por la belleza y el espíritu libre de Marianne.
Aunque su manera de mostrar afecto era más sutil y discreta, sus sentimientos hacia ella eran sinceros y profundos. John Willoughby, por otro lado, era un joven apuesto y encantador, conocido por su carisma y su vivacidad. Provenía de una familia acomodada y parecía ser la personificación de la juventud y la pasión que Marianne tanto valoraba. Willoughby era un hombre de aspecto atractivo, con un aire de confianza que lo hacía destacar en cualquier reunión social. Desde el primer momento en que conoció a Marianne, se sintió atraído por su energía y su amor por la música y la poesía, lo que rápidamente los unió en una relación de intensa camaradería y afecto. El primer encuentro entre Marianne y Willoughby fue casi de cuento de hadas. Un día, mientras Marianne y Margaret estaban explorando los hermosos paisajes de Barton Park, Marianne resbaló y se torció el tobillo. En ese momento crítico, Willoughby apareció montado a caballo y con gran caballerosidad, acudió en su ayuda. La llevó de vuelta a Barton Cottage, llevando a Marianne en sus brazos, lo que dejó una impresión duradera en ella. Este acto de valentía y romanticismo selló el comienzo de una relación que parecía sacada de una novela romántica. A partir de ese momento, Marianne y Willoughby se volvieron inseparables. Compartían largas caminatas por los campos, leían poesía juntos y pasaban horas tocando y cantando al piano. Su conexión era inmediata y profunda, basada en intereses comunes y una intensa atracción mutua. Willoughby no ocultaba sus sentimientos por Marianne y ella, en su naturaleza abierta y apasionada, correspondía con igual fervor. Para Marianne, Willoughby era el ideal romántico hecho realidad, alguien que comprendía y compartía sus emociones y sueños. Elinor, aunque feliz por la alegría de su hermana, observaba la relación con una mezcla de preocupación y escepticismo. La actitud impulsiva de Marianne y la rapidez con la que se entregaba a sus sentimientos eran motivo de inquietud para Elinor, quien siempre valoraba la prudencia y la reflexión. Además, había algo en la conducta de Willoughby que la hacía sentirse incómoda, aunque no podía señalar exactamente qué era. Su preocupación creció cuando Willoughby, a pesar de su evidente afecto por Marianne, no hacía ningún esfuerzo por formalizar su relación con un compromiso oficial. Mientras tanto, el coronel Brandon observaba la floreciente relación entre Marianne y Willoughby con un corazón apesadumbrado. Sus sentimientos por Marianne eran profundos y sinceros, pero comprendía que su amor no era correspondido. A pesar de su dolor, el coronel Brandon mantenía su comportamiento caballeroso y respetuoso, siempre atento a las necesidades y bienestar de Marianne sin interferir en su felicidad aparente. Su silencio y dignidad en el sufrimiento le ganaron el respeto de Elinor, quien reconocía su nobleza de carácter. Un evento significativo que marcó esta etapa en la vida de las Dashwood fue un picnic organizado por Sir John en Barton Park. Este picnic, destinado a ser una alegre reunión social, se vio interrumpido abruptamente por la noticia de que el coronel Brandon debía irse de inmediato a Londres por razones urgentes. La noticia de su partida causó una conmoción, especialmente en Marianne, quien, a pesar de su relación con Willoughby, sentía una profunda admiración y respeto por el coronel Brandon. La razón de la partida repentina del coronel Brandon fue un misterio para todos, pero se rumoreaba que tenía que ver con una joven protegida que estaba bajo su cuidado. Este evento añadió un aire de misterio alrededor del coronel Brandon y sus circunstancias personales, dejando a Marianne con sentimientos encontrados. A pesar de su alegría con Willoughby, no podía evitar sentir una pena por el noble y silencioso sufrimiento del coronel Brandon. La relación entre Marianne y Willoughby continuó intensificándose, y la familia Dashwood, especialmente la señora Dashwood, comenzó a anticipar un compromiso inminente. Sin embargo,
Esta anticipación se vio truncada cuando, de manera abrupta e inesperada, Willoughby anunció que debía partir para Londres por un asunto urgente. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Marianne, quien no podía comprender la necesidad repentina de su partida. Willoughby, aunque claramente afectado, fue vago en sus explicaciones, lo que dejó a Marianne y a su familia desconcertadas y preocupadas. Marianne, en su desesperación, trató de obtener alguna promesa de su regreso, pero Willoughby, aunque evidentemente angustiado, no pudo ofrecerle ninguna certeza. Su despedida fue dolorosa y confusa, dejando a Marianne en un estado de profunda tristeza y desilusión. La partida de Willoughby dejó un vacío en la vida de Marianne que fue difícil de llenar. Su naturaleza apasionada y sensible hizo que la separación fuera casi insoportable. Pasaba sus días en un estado de melancolía, repasando cada momento que había compartido con Willoughby y esperando noticias de su regreso. Elinor, aunque igualmente preocupada, trató de consolar a su hermana y de mantener el ánimo en la familia, asumiendo una vez más el papel de sostén emocional. Mientras Marianne lidiaba con su dolor, el coronel Brandon regresó de Londres. Aunque su regreso no alivió el sufrimiento de Marianne, trajo consigo una estabilidad y una presencia reconfortante que la familia Dashwood valoraba profundamente. El coronel Brandon, con su discreción habitual, no mencionó los detalles de su viaje, pero su conducta tranquila y constante ofreció un contraste necesario al torbellino emocional que había dejado la partida de Willoughby. En el contexto de estas emociones intensas y conflictos internos, las Dashwood se esforzaron por encontrar un equilibrio en su nueva vida en Barton Cottage. El cariño y la amistad de Sir John, Lady Middleton y la señora Jennings continuaron siendo una fuente constante de apoyo y distracción, ayudándoles a navegar por las aguas turbulentas de sus sentimientos y relaciones. La llegada del coronel Brandon y John Willoughby a sus vidas había traído consigo no solo la promesa de romance y emoción, sino también desafíos y pruebas que pusieron a prueba su fortaleza y resiliencia. Para Marianne, especialmente, estas experiencias serían lecciones valiosas en su camino hacia la madurez y la comprensión más profunda de sus propios deseos y necesidades. Mientras tanto, el coronel Brandon, con su amor silencioso y constante, y Elinor, con su sabiduría y prudencia, se convirtieron en anclas de estabilidad en un mar de incertidumbre y pasión. Así, en medio de los altibajos emocionales, las Dashwood continuaron su viaje, cada una enfrentando sus propias pruebas y descubriendo nuevas facetas de su carácter y su capacidad para amar y sufrir. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas y desafíos que solo podrían ser enfrentados con el tiempo, la paciencia y la fortaleza que habían demostrado poseer. Capítulo 5. Los secretos de Londres. El corazón de Marianne Dashwood se había roto con la repentina partida de John Willoughby. La intensidad de sus emociones, exacerbada por su naturaleza apasionada, la dejó en un estado de profunda tristeza y melancolía. A pesar de los esfuerzos de su familia y amigos para consolarla, Marianne se sumergió en una reflexión constante sobre sus momentos con Willoughby, sus conversaciones, sus paseos y su aparente devoción. Cada día que pasaba sin noticias de él aumentaba su desesperación. En medio de esta penumbra emocional, la señora Jennings, con su habitual generosidad y buen humor, invitó a las hermanas Dashwood a acompañarla a Londres. La señora Jennings, siempre dispuesta a ayudar y entretener, esperaba que un cambio de escenario pudiera animar a Marianne y darle una oportunidad de distraerse de su dolor. Elinor, consciente de que el ambiente de Barton Cottage solo profundizaba el sufrimiento de su hermana, aceptó la invitación con la esperanza de que el bullicio de la ciudad y las nuevas experiencias aliviaran, al menos temporalmente, el pesar de Marianne.
El viaje a Londres fue largo pero lleno de expectativas. Mientras que Marianne guardaba una esperanza secreta de encontrarse con Willoughby en la ciudad, Elinor veía el viaje como una oportunidad para despejar su mente y apoyar a su hermana. La señora Jennings, siempre de buen humor, hizo todo lo posible por mantener el ánimo alto durante el viaje, contando historias y anécdotas de su propia vida en la ciudad. Al llegar a Londres, las Dashwood fueron recibidas en la confortable casa de la señora Jennings. La residencia, situada en un barrio elegante, ofrecía todas las comodidades y lujos necesarios para hacer de su estancia una experiencia placentera. La señora Jennings no perdió tiempo en planear una serie de eventos sociales, cenas y visitas que mantuvieran a las jóvenes ocupadas y entretenidas. Marianne, aunque agradecida por la hospitalidad de la señora Jennings, estaba ansiosa por encontrar a Willoughby. Cada vez que asistían a un evento social, sus ojos lo buscaban entre la multitud, esperando con el corazón acelerado ver su rostro familiar. Finalmente, en una de las reuniones más concurridas de la temporada, Marianne vio a Willoughby. Su corazón dio un vuelco de alegría y alivio al verlo, pero esa alegría se desvaneció rápidamente cuando notó que él no estaba solo. A su lado, había una joven elegante y hermosa, claramente muy unida a él. Desesperada por una explicación, Marianne se acercó a Willoughby. La frialdad y la indiferencia con la que la recibió la dejaron estupefacta. Willoughby, evitando su mirada, presentó a la joven como la señorita Grey, su prometida. La noticia cayó como una losa sobre Marianne, quien apenas podía creer lo que escuchaba. Willoughby, el hombre que había prometido amarla, estaba ahora comprometido con otra mujer, una rica heredera cuya fortuna superaba con creces las expectativas de la sociedad. La revelación dejó a Marianne devastada. El dolor de la traición y el desengaño fue casi insoportable. Se encerró en su habitación, llorando amargamente, incapaz de comprender cómo alguien que parecía amarla tanto podía haberla dejado de esa manera. Elinor, preocupada por el estado emocional de su hermana, trató de consolarla, pero las palabras parecían insuficientes para calmar el dolor tan profundo de Marianne. Mientras Marianne lidiaba con su propio sufrimiento, Elinor también se enfrentaba a una revelación que sacudiría su mundo. En una de las reuniones organizadas por la señora Jennings, Elinor conoció a Lucy Steele, una joven de aspecto agradable y comportamiento aparentemente inocente. Lucy, buscando la oportunidad para hablar en privado con Elinor, pronto le confió un secreto que cambiaría su percepción de su propia vida. Lucy reveló que había estado comprometida en secreto con Edward Ferrars durante varios años. La noticia fue un golpe devastador para Elinor, quien había guardado en su corazón la esperanza de un futuro con Edward. Lucy, con un tono que mezclaba la inocencia y la malicia, mostró a Elinor una cadena con un mechón de cabello, afirmando que era un regalo de Edward. La confirmación visual de su compromiso fue más de lo que Elinor podía soportar en ese momento. A pesar de su dolor interno, Elinor mantuvo la compostura y escuchó atentamente a Lucy. La joven, aparentemente inocente, aprovechó cada oportunidad para destacar la intimidad y el cariño que compartía con Edward. Para Elinor, la revelación fue una traición no solo de Edward, sino también de sus propios sentimientos y esperanzas. Cada palabra de Lucy perforaba su corazón, pero Elinor, en su habitual reserva y fortaleza, se negó a mostrar su angustia. Después de la revelación, Elinor se retiró a su habitación, luchando por contener las lágrimas. La idea de que Edward, el hombre al que amaba, estuviera comprometido con otra mujer, y que esa mujer fuera alguien tan diferente a ella, era casi insoportable. Sin embargo, Elinor, con su característica sensatez,
decidió que debía enfrentar la situación con dignidad y fortaleza. Sabía que no podía permitir que su dolor afectara a Marianne, quien ya estaba sufriendo enormemente. Mientras tanto, la señora Jennings, siempre observadora y perspicaz, notó el cambio en el comportamiento de las hermanas Dashwood. Su naturaleza bondadosa la llevó a tratar de consolar a Marianne y a Elinor, organizando más actividades sociales y tratando de distraerlas con charlas y entretenimiento. Sin embargo, la realidad de sus sufrimientos internos era algo que ni siquiera la energía inagotable de la señora Jennings podía disipar completamente. A medida que pasaban los días en Londres, Marianne se vio obligada a aceptar la dura realidad de la traición de Willoughby. Aunque su corazón seguía doliendo, comenzó a comprender que debía superar su dolor y seguir adelante con su vida. La presencia constante y el apoyo de Elinor, a pesar de sus propias penas, fueron un pilar de fortaleza para ella. Para Elinor, la revelación de Lucy Steele siguió pesando en su mente. Cada encuentro con Lucy se volvió una prueba de su capacidad para mantener la calma y la dignidad. Elinor, consciente de las expectativas sociales y de la necesidad de proteger su propio corazón, decidió no revelar a Marianne ni a nadie más el secreto de Lucy. Sabía que Marianne estaba demasiado frágil para soportar más dolor y que la revelación solo añadiría más angustia a su situación ya difícil. En medio de estos desafíos, las hermanas Dashwood encontraron consuelo en la compañía de la señora Jennings y otros amigos en Londres. La ciudad, con su bullicio y sus constantes diversiones, ofrecía una distracción temporal de sus preocupaciones. Aunque el dolor y la tristeza eran constantes compañeros, la resiliencia y la fortaleza de las Dashwood les permitieron seguir adelante, cada una a su manera. El tiempo en Londres, aunque lleno de secretos y desengaños, también fue una etapa de crecimiento y aprendizaje para las hermanas Dashwood. A través de sus pruebas y tribulaciones, descubrieron la profundidad de su propia fortaleza y la importancia del amor y el apoyo mutuo. Marianne, con su espíritu apasionado, comenzó a entender la necesidad de equilibrar sus emociones con la razón. Elinor, a pesar de su dolor, encontró en su capacidad de perdonar y seguir adelante una nueva fuente de fortaleza. La estancia en Londres, aunque marcada por el dolor y la traición, también les ofreció la oportunidad de descubrir nuevas facetas de su carácter y de su capacidad para enfrentar las adversidades. Con el tiempo, ambas hermanas aprenderían que, a pesar de las pruebas y los desafíos, el amor y la resiliencia podían superar incluso los desengaños más profundos. Así, en medio de los secretos y los desengaños de Londres, las hermanas Dashwood continuaron su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, fortaleciendo su vínculo y encontrando nuevas formas de enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Capítulo 6. Revelaciones y decisiones. La vida en Londres había sido una serie de pruebas y desafíos para las hermanas Dashwood, y los eventos que siguieron no hicieron más que profundizar sus emociones y poner a prueba su resiliencia. En medio de la turbulencia emocional, el tema de Edward Ferrars y su compromiso con Lucy Steele ocupó un lugar central, especialmente en el corazón de Elinor. Edward Ferrars, aunque profundamente enamorado de Elinor, se encontraba atrapado en un compromiso con Lucy Steele, una mujer con quien había hecho una promesa en su juventud. La revelación del compromiso, que había devastado a Elinor, también había llegado a oídos de la familia Ferrars, provocando una tormenta de indignación y desaprobación. La señora Ferrars, una mujer de fuerte carácter y con grandes expectativas para sus hijos, se enfureció al enterarse del compromiso de Edward con una mujer de tan baja posición social y sin fortuna. Ante la presión de su familia y la amenaza de ser desheredado, Edward se enfrentó a una decisión crucial.
A pesar de las súplicas y la ira de su madre, Edward se negó a romper su compromiso con Lucy Steele. Su sentido del honor y la integridad le impedían traicionar una promesa hecha, incluso si eso significaba perder la herencia y el apoyo de su familia. La firmeza de Edward en su decisión sorprendió a todos, pero también confirmó su carácter y su determinación de actuar según sus principios. La noticia de la desheredación de Edward llegó rápidamente a los oídos de sus conocidos, incluido el coronel Brandon. Admirador silencioso de Elinor y conocedor de su nobleza de espíritu, el coronel Brandon se sintió impulsado a ayudar a Edward en su difícil situación. Con su habitual discreción y generosidad, el coronel Brandon se acercó a Edward y le ofreció una posición en su finca, de la Ford. La oferta incluía una parroquia que proporcionaría a Edward una fuente de ingresos y una nueva dirección en su vida, lejos de las tensiones y conflictos familiares. Edward, aunque sorprendido y profundamente agradecido por la oferta del coronel Brandon, aceptó con humildad. Esta nueva oportunidad le permitiría empezar de nuevo, lejos de la influencia de su familia y con la posibilidad de construir una vida basada en sus propios valores y decisiones. Para Elinor, el gesto del coronel Brandon fue un acto de bondad y nobleza que aumentó su respeto y admiración por él. Mientras tanto, la situación de Marianne seguía siendo una fuente de preocupación constante para Elinor y la señora Dashwood. Marianne, cuyo corazón aún dolía por la traición de Willoughby, había encontrado algún consuelo en la vida social de Londres, pero su salud emocional seguía siendo frágil. La oportunidad de un viaje al campo ofreció una bienvenida distracción, y las Dashwood aceptaron una invitación para visitar a amigos en una región rural. Durante el viaje, sin embargo, la salud de Marianne se deterioró rápidamente. Lo que comenzó como una leve indisposición se convirtió en una fiebre intensa y debilitante. La gravedad de su enfermedad preocupó profundamente a Elinor, quien se apresuró a buscar ayuda médica y a cuidar de su hermana con dedicación incansable. La situación se volvió crítica, y la desesperación se apoderó de la familia Dashwood. En este momento de crisis, el coronel Brandon, siempre atento y preocupado por el bienestar de Marianne, se apresuró a estar a su lado. Su experiencia en el cuidado de otros y su naturaleza compasiva lo convirtieron en un apoyo invaluable. Marianne, en su estado debilitado, fue profundamente conmovida por la atención y el cuidado del coronel Brandon. Durante los días y noches que siguieron, el coronel Brandon se mantuvo a su lado, vigilante y preocupado, demostrando una vez más su devoción y su carácter honorable. A medida que la fiebre de Marianne comenzaba a ceder, la joven tuvo tiempo para reflexionar sobre su comportamiento impulsivo y sus decisiones pasadas. La enfermedad y el cuidado constante del coronel Brandon le ofrecieron una nueva perspectiva sobre el amor y la vida. Marianne se dio cuenta de la superficialidad de su relación con Willoughby y de la verdadera profundidad y nobleza del carácter del coronel Brandon. Este proceso de reflexión la llevó a una decisión consciente de cambiar su enfoque hacia la vida y el amor, adoptando una actitud más sensata y equilibrada. Marianne, aunque aún débil, comenzó a recuperarse gradualmente. Su gratitud hacia el coronel Brandon creció cada día, y con ello, una nueva comprensión de lo que significaba el verdadero amor y la lealtad. La presencia constante y el apoyo del coronel Brandon durante su enfermedad fueron un testimonio de su nobleza de espíritu y de su capacidad para amar de manera profunda y desinteresada. Marianne, ahora más sabia y reflexiva, decidió que debía honrar estos valores en su propia vida. Para Elinor, la recuperación de Marianne fue un alivio inmenso. La enfermedad de su hermana había sido una prueba ardua, pero también había demostrado la fortaleza de los lazos familiares y la importancia de la resiliencia. Elinor,
siempre la roca de la familia, se sintió renovada en su determinación de apoyar a sus seres queridos y de enfrentar sus propios desafíos con dignidad y coraje. El regreso de las Dashwood a Barton Cottage marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Marianne, con su renovada perspectiva, se comprometió a ser más reflexiva y considerada en sus acciones. Su relación con el coronel Brandon comenzó a transformarse, y aunque la pasión impetuosa que había sentido por Willoughby no se replicó, desarrolló un profundo respeto y afecto por el coronel, reconociendo en él una bondad y una constancia que eran verdaderamente valiosas. Elinor, por su parte, continuó enfrentando su propio desafío emocional. La situación de Edward y su compromiso con Lucy seguía pesando en su corazón, pero la oferta del coronel Brandon a Edward le dio una esperanza renovada. Sabía que Edward enfrentaba un futuro incierto, pero también confiaba en su carácter y en su capacidad para superar las adversidades. A través de todas estas experiencias, las hermanas Dashwood crecieron en fortaleza y sabiduría. Aprendieron que la vida, con sus altibajos, ofrecía oportunidades para el crecimiento personal y la verdadera comprensión de lo que significaba el amor y la lealtad. Marianne, con su renovado compromiso con la sensatez, y Elinor, con su constante resiliencia, demostraron que el verdadero valor y la integridad personal eran las bases más sólidas para una vida plena y significativa. Así, mientras el futuro seguía siendo incierto, las hermanas Dashwood enfrentaron sus desafíos con una nueva perspectiva y una fuerza renovada, listas para seguir adelante y encontrar su propio camino en el mundo. Capítulo 7. Nuevos comienzos. Después de la recuperación de Marianne, las hermanas Dashwood y su madre regresaron a Barton Cottage con una mezcla de alivio y esperanza. Los eventos recientes habían sido emocionalmente agotadores, pero también habían sido catalizadores para un crecimiento personal significativo. Marianne, aunque aún físicamente débil, tenía una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. Elinor, siempre la roca de la familia, sentía que finalmente había una luz al final del túnel. El tiempo pasó y la vida en Barton Cottage comenzó a volver a su ritmo habitual. Sin embargo, la tranquilidad del campo contrastaba con las tensiones y las esperanzas que bullían en los corazones de las hermanas Dashwood. La noticia del desmoronamiento del compromiso de Edward Ferrars con Lucy Steele llegó como un viento de cambio. Lucy, siempre calculadora, había optado por casarse con Robert Ferrars, el hermano menor de Edward, quien representaba una mejor oportunidad en términos de posición social y financiera. Esto dejó a Edward libre de su antiguo compromiso, pero también desheredado y sin el apoyo de su familia. Edward, con su sentido del honor y su amor inquebrantable por Elinor, se dirigió a Barton Cottage. El viaje fue largo y lleno de reflexiones, pero su determinación era clara. Al llegar a la casa de los Dashwood, fue recibido con sorpresa y alegría contenida. Elinor, al verlo, sintió un torbellino de emociones, desde el alivio hasta la expectación. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de Barton Cottage, Edward reunió el coraje para hablar con Elinor sobre sus sentimientos y su futuro. Con voz temblorosa pero decidida, le confesó su amor y le pidió que se casara con él. Elinor, cuya sensatez siempre había sido su guía, sintió que su corazón se llenaba de alegría y alivio. Aceptó su propuesta con una sonrisa y lágrimas de felicidad. Este momento marcó el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de promesas y esperanzas. Los preparativos para la boda de Elinor y Edward fueron sencillos pero llenos de amor y apoyo familiar. Sirion y Lady Middleton, junto con la señora Jennings, se volcaron en ayudar a la familia Dashwood a preparar la celebración. La boda, aunque modesta,
Fue un reflejo de la fortaleza y el amor que habían mantenido a Elinor y Edward juntos a pesar de las adversidades. Sus votos fueron una promesa no solo de amor eterno, sino también de un compromiso mutuo para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Mientras tanto, Marianne continuaba recuperándose física y emocionalmente. Su relación con el coronel Brandon había evolucionado de una amistad respetuosa a algo mucho más profundo. El coronel Brandon, con su paciencia y su naturaleza compasiva, había demostrado ser un verdadero amigo y confidente. Marianne, al reflexionar sobre sus propias experiencias y errores, empezó a apreciar las cualidades del coronel Brandon que antes había pasado por alto. Marianne, con su renovada madurez, encontró en el coronel Brandon una fuente de estabilidad y comprensión. Sus conversaciones profundas y su mutuo respeto se convirtieron en la base de una relación sólida. Aunque el amor que desarrolló por el coronel Brandon no tenía la misma intensidad impulsiva que había sentido por Willoughby, era un amor más profundo y duradero, basado en la comprensión y la admiración mutua. Un día, mientras paseaban por los tranquilos campos alrededor de Delaford, el coronel Brandon le confesó a Marianne sus sentimientos y le pidió que se casara con él. Marianne, conmovida por su sinceridad y el amor constante que había demostrado, aceptó su propuesta con un corazón lleno de gratitud y afecto. La boda de Marianne y el coronel Brandon fue una celebración alegre, marcada por la presencia de amigos y familiares que se alegraron de ver a Marianne encontrar finalmente la felicidad y la estabilidad que merecía. Las vidas de las hermanas Dashwood, que habían estado marcadas por la incertidumbre y el dolor, se transformaron en historias de resiliencia y amor. El matrimonio de Elinor y Edward fue una unión de dos almas sensatas y dedicadas, listas para construir una vida juntos basada en el respeto y la comprensión mutua. Marianne y el coronel Brandon, por su parte, encontraron en su relación una fuente de alegría y compañerismo que enriqueció sus vidas de maneras que nunca habían imaginado. A medida que las estaciones cambiaban en Barton Cottage y Delaford, las hermanas Dashwood encontraron una paz y una felicidad que antes les había sido esquiva. La vida en el campo, con su tranquilidad y belleza, ofrecía el escenario perfecto para que sus familias crecieran y prosperaran. Elinor y Edward, con su amor por la simplicidad y la bondad, crearon un hogar lleno de risas y amor. Marianne y el coronel Brandon, con su profunda conexión emocional, disfrutaron de una vida llena de aventuras y descubrimientos compartidos. La señora Dashwood, viendo a sus hijas felices y establecidas, encontró una paz interior que la había eludido desde la muerte de su esposo. Barton Cottage, una vez un símbolo de su lucha y adaptación, se convirtió en un lugar de alegría y reuniones familiares. Las visitas entre Delaford y Barton Cottage se convirtieron en una rutina, fortaleciendo los lazos familiares y creando recuerdos compartidos. El futuro, aunque incierto, se veía brillante para las hermanas Dashwood. Las lecciones aprendidas a lo largo de sus pruebas y tribulaciones les dieron la fortaleza y la sabiduría para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Elinor, con su inquebrantable sensatez, y Marianne, con su corazón abierto y reflexivo, demostraron que el equilibrio entre la sensibilidad y la sensatez era la clave para una vida plena y feliz. Así, los nuevos comienzos para las hermanas Dashwood no solo marcaron el fin de sus luchas, sino también el comienzo de una vida llena de amor, comprensión y felicidad. Su historia, una mezcla de desengaños y triunfos, de dolor y alegría, se convirtió en un testimonio del poder del amor y la resiliencia humana. En Barton Cottage y Delaford, encontraron no solo un hogar, sino también un futuro prometedor donde el equilibrio entre la sensibilidad y la sensatez les permitió vivir plenamente y en armonía.